Es un gusto, muy buenos días, es un gusto continuar con nuestro seminario libre de ciudadanías contemporáneas. Hoy día tenemos la participación del distinguido maestro doctor Juan José Tamayo. Va a compartir una reflexión sobre ciudadanía, feminismo y religión. Permítame presentarlo, aunque para la mayoría del público ya es muy conocido, pero digamos por un aprecio siempre es bueno señalar algunas cosas significativas de su biodata. Juan José Tamayo Acosta es español, realizó estudios de ciencias sociales en el Instituto León XIII de Madrid. Obtuvo la licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas en 1971 y el doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca en 1976. Se licenció en la Facultad de Letras en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid en 1983 y obtuvo el doctorado en la misma universidad en 1990. Del 2002 al 2020 ha sido director de la Cátedra Teología y Ciencias de la Religión Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid. Y actualmente es profesor emérito. Es conferenciante internacional y profesor invitado en numerosas universidades, centros de ciencias de las religiones e instituciones educativas superiores. En Latinoamérica, Estados Unidos, en España mismo, en África y en Europa en general. Pertenece al Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y a la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y es secretario general de la Asociación Española de Teólogos y Teóloga Juan 23. Autor de 75 libros, Juan José Tamayo es uno de los teólogos españoles con mayor reconocimiento y proyección internacional y uno de los primeros cultivadores de la teología de la liberación en Europa. Sus libros y estudios sobre el tema son obras de referencia a nivel mundial y objeto no solamente de investigaciones, sino de tesis doctorales. Al mismo tiempo que iluminan el itinerario de las personas creyentes y no creyentes, comprometidas en la lucha por la justicia y la igualdad, en dirección a la utopía del otro mundo posible, en medio de la oscuridad del presente. Sus libros más recientes son La Internacional del Odio, cómo se construye, del año 2020. La compasión en un mundo injusto, editorial Fragmenta del año 2023. Pero bueno, tenemos obras muy destacadas como Teologías desde el Sur, El Giro de Colonizador del año 2023 también, o textos como Iglesia Colonial y Cristianismo Liberador en América Latina del año 2019. Su teología es inseparable de su compromiso ético con los sectores más vulnerables de la sociedad y los pueblos oprimidos por los diferentes sistemas de dominación. Desde hace varias décadas viene asumiendo un compromiso vital e intelectual por la liberación de las mujeres que son víctimas de discriminación por razones de género, etnia, cultura, identidad sexual, clase, religión, procedencia geográfica, etc. Ha recibido importantes condecoraciones, entre las que cabe destacar el Premio Internacional de la República de Túnez para los estudios árabes e islámicos por su libro Islam, Cultura, Religión y Política del año 2009, el Premio Islam y Convivencia en la primera Feria Musulmana de España del 2010, el Premio de la Fundación Siglo Futuro por su compromiso ético en 2014 y el diploma y la medalla de la Liga Española Pro Derechos Humanos
en el centenario de su constitución, en 1914-2014, por su compromiso y trabajo intelectual en favor del diálogo entre las religiones. Mantiene una estrecha relación con el Perú desde hace más de 20 años. Participa en congresos internacionales y dicta cursos y conferencias en diferentes universidades y centros teológicos como el Bartolomé de las Casas, IFED, AET, UNIFE, Universidad Ricardo Palma, Universidad Católica y ahora en la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos, donde lo hemos tenido el año pasado, así como en el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, tenemos el gusto hoy día de escuchar a Juan José Tamayo. Por favor, doctor, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, el profesor Miguel Polo, y buenos días, buenas tardes aquí en España. Tengan todas las personas que comparten este encuentro, y me refiero a quienes están conectadas para personalizar pues esa cercanía con ustedes. A Miguel, Betty, Marco, Vladimir, Rosana, Eiffel, Daniel, no sé si se ha incorporado alguna persona más a quien no querría excluir. De nuevo en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Es la cuarta vez que comparto un coloquio académico con estudiantes, profesores y profesoras en tan prestigiosa universidad, lo que resulta para mí un verdadero honor y privilegio. 2 veces fui invitado por el profesor doctor Humberto Quispe, a quien facilité este encuentro por si él tuviera a bien encontrarnos de nuevo aquí. La primera fue para participar en un gran congreso internacional sobre los 50 años de la obra de Gustavo Gutiérrez, colega y entrañable amigo, Teología de la Liberación, Perspectivas. Lo hicimos en noviembre de 2021 online. El segundo, ya presencial, tuvo lugar en noviembre del año pasado para dialogar sobre el Cristo neofascismo, la internacional del odio, en torno a uno de mis últimos libros con el mismo título. Recuerdo perfectamente, unos días antes de que se produjeran los dramáticos acontecimientos tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Desde entonces sigo con gran interés, profunda preocupación y plena solidaridad con la ciudadanía peruana sufriente. Hoy vuelvo a este espacio universitario que sufrió, creo recordar, la ocupación ilegal del poder político militar, y además le expresé al profesor Miguel Polo y al profesor Humberto Quispe mi solidaridad y mi denuncia por esa invasión y por esa represión. Y vuelvo invitado por segunda vez, creo, por el profesor doctor Miguel Ángel Polo Santillán, que ha hecho esta generosa presentación mía, y a lo único que puedo hacer es defraudarles, pero por no defraudar al profesor Miguel Polo voy a intentar estar a la altura de lo que ha dicho de mí. El profesor Miguel Polo es catedrático de filosofía en esta universidad y en la Universidad de Lima. Es un prestigioso filósofo y, sobre todo, en este caso concreto, entrañable amigo y colega, con quien creo, Miguel, que puedo decir que comparto inquietudes intelectuales y temas de reflexión afines. Le agradezco la invitación que me permitirá compartir con ustedes mis reflexiones sobre ciudadanía, feminismo y religión dentro del ciclo de ciudadanías contemporáneas. Haré primero una reflexión
sobre la exclusión de las mujeres de la ciudadanía en el contractualismo moderno, debido, y esta es la idea central, a que previamente se había elaborado el contrato sexual, un contrato que recluía a las mujeres en la esfera doméstica y les impedía participar en la esfera pública. La segunda reflexión será sobre la exclusión de las mujeres de la ciudadanía religiosa en el cristianismo y de los ámbitos de responsabilidad en la Iglesia, concretamente en la Iglesia católica. Y a continuación me referiré al sujeto político y religioso feminista que incorpora a las mujeres a la ciudadanía plena desde el punto de vista político y religioso. No acostumbro a leer, pero por mor del tiempo, que es limitado, pues si me lo permiten, voy a leer el texto que he preparado sobre el tema. Un texto que lo ofrezco como líneas de reflexión para que luego podamos entablar un diálogo y ustedes enriquezcan el mismo texto. Es un tema que he trabajado recientemente y que me gustaría enriquecer con sus propias aportaciones. A partir de la Ilustración, el pensamiento y la filosofía políticas occidentales han reconocido el paso civilizatorio que supuso el contractualismo moderno, que consistió en terminar con el modelo político estamental medieval basado en el sometimiento del pueblo al príncipe en el ámbito político público y de los hijos e hijas, esposas, parientes y el servicio doméstico al pater familias, que detentaba toda la autoridad. Con la modernidad se produce una gran transformación: arrebatar el poder al patriarca y repartirlo entre los hermanos, que son considerados como ciudadanos libres, iguales. La autoría de esta innovación le es reconocida en la historia de las ideas a dos grandes filósofos políticos, Locke y sobre todo Rousseau, considerados, creo que con razón, los padres de la democracia moderna. Este relato de la modernidad contractualista no es puesto en cuestión por el pensamiento político, tampoco por la filosofía social e incluso por el feminismo. Esto, sin embargo, sucede hasta que el año 1988 aparece la pensadora feminista Carol Pateman, que escribe El contrato sexual. Y ya entramos directamente en la materia. En este libro afirma que solo se ha contado una mitad de la historia, que es la que yo he contado hasta ahora, pero no la otra. Y se pregunta, ¿por qué las mujeres no participaron del contrato social que funda la democracia moderna? Y responde, cuando llega el contrato social, las mujeres ya están excluidas de antemano como sujetos del pacto político. La tesis de Pateman es que previamente al contrato social se había establecido un contrato sexual no escrito por el que los varones pactan tres cosas: el acceso sexual a las mujeres, su sujeción y ubicación en el ámbito privado doméstico y, tercero, dejar a las mujeres fuera del espacio público político. Lo que significa que cuando se establece el pacto social se mantiene el patriarcado, que pasa del patriarcado paterno medieval a lo que llama Pateman el patriarcado fraterno, es decir, entre individuos libres, ¿no? Y eso significa que los individuos libres e iguales del pacto son solo los varones. Así,
Desde el pensamiento moderno y a partir de la Ilustración, siglo XVIII, las mujeres quedan fuera a la hora de firmar como sujetos los términos del contrato social y se las considera sujetas a los términos del contrato sexual. Dice Pateman, el contrato originario es un pacto sexual social, pero la historia del contrato sexual ha sido reprimida. La desaparecida mitad de la historia señala cómo se establece una forma específicamente moderna de patriarcado. La nueva sociedad civil, creada a través del contrato originario, es un orden o configura un orden social patriarcal. Y esto voy a intentar mostrarlo a través de tres autores, tres pensadores ilustrados, y si me da tiempo también a través de Nietzsche y en el patriarcado de las religiones. Empecemos por Rousseau. En la teoría política de Rousseau hay que destacar desajustes, clarísimos desajustes en el pensar y el sentir al señalar el lugar de las mujeres y el papel de lo femenino en el pacto social. Rousseau, es innegable, constituye uno de los más madrugadores críticos de las promesas incumplidas de la razón ilustrada. Piensen que Rousseau nace a comienzos del siglo XVIII. Considera que no logra cumplir los principios, esta razón ilustrada, no logra cumplir los principios de la libertad, la igualdad y la felicidad de los individuos que la propia razón predica. Denuncia la violencia de los poderosos y la opresión contra los débiles. Y esto lo hace en el libro muy primero de Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad. En el contrato social establece las bases de la democracia liberal, pero distingue, y este es el dato para mí fundamental para excluir a las mujeres del contractualismo social, distingue entre el Estado y la familia. El Estado no tiene en común con la familia nada, a no ser la obligación de sus jefes de procurar la felicidad. Las reglas de juego son diferentes en el Estado y en la familia. La ley que debe imperar en la familia es la ley del más fuerte, del pater familias. Por ser el padre físicamente más fuerte que sus hijos, el poder paterno parece con razón establecido por naturaleza, en cuyo caso no hay posibilidad alguna de contrato. La autoridad patriarcal no es compatible con la de la madre porque el gobierno debe ser único y en caso de división de pareceres debe haber una sola autoridad que lo decida. Me estoy refiriendo al otro libro menos conocido de Rousseau, que es el de, bueno, la edad me juega malas pasadas, ¿no? Emilio o de la educación. En la familia, según este libro, impera el gobierno paterno absoluto. Nada que ver con el contrato social, ya que a este contrato no le corresponde el contrato familiar. Madre e hijos deben estar sometidos al padre sin posibilidad de apelación. Trabajan para el pater familias por la manutención. El marido debe inspeccionar la conducta de la mujer. Por encima del padre y del esposo no hay ni ley ni razón. Él es la ley y la razón. En la relación sexual, cada uno concurre por igual al fin común, pero de distinta manera. Uno debe ser fuerte y activo, otro pasivo y débil. Uno debe querer y poder, otro no poner resistencia. En la política sexual, toda relación sexual implica poder
del hombre sobre la mujer. En este desarrollo sigo muy de cerca una brillantísima tesis doctoral que defendió Cristina Molina Petit, una filósofa española de la escuela de Celia Ámoros, que es crítica feminista de la Ilustración. Mujer y espacio público. La presencia de la mujer en el espacio público para Rousseau es expresión de decadencia social. Cuando las cualidades femeninas se convierten en valores reconocidos por la sociedad, esta puede considerarse depravada, refiriéndose en este caso concreto a la sociedad parisina, donde en aquella época, seguro que lo conocen igual que yo, se prodigaban los conocidos salones dirigidos por mujeres. La presencia de la mujer en la esfera pública podría contaminar la sociedad de comportamientos afeminados. El mantenimiento de los valores cívicos exige excluir a las mujeres de la vida pública y confinarlas en el hogar bajo la dependencia del marido. La mujer, aunque débil, sin embargo, cuenta con un gran poder, dirá Rousseau, que es el poder del deseo. Dice, razón de más para mantenerla sujeta al marido. Y la mejor manera de domesticarla es el matrimonio y convertirla en esposa y madre. El matrimonio es el contrato por el que la mujer se torna dependiente del marido. La función como esposa es agradarle y atender a sus necesidades. Es, si han leído el libro de Emilio de la Educación, la función o el papel de Sofía, que es la protagonista del capítulo 5 de este libro. Como madre, su deber es criar a los hijos, no educarlos, porque esto le corresponde al padre. ¿Y qué hacía Rousseau? Que tenía una vida muy agitada en relación con la educación de los hijos. Pues renunciar a ella y no ejercer esa función y llevar a los hijos a un hospicio. Rousseau se lamenta de que no se hubiera ocupado de la educación de sus hijos, pero justifica haberlos entregado a una institución benéfica para no dejar su educación en manos de la madre, para evitar que por su influencia crecieran, comillas, débiles, tímidos y serviles. En suma, la mujer es excluida de la ciudadanía, del contrato social y de la voluntad general. Al mismo tiempo, también Rousseau va a identificar a la mujer con la naturaleza, fuera del ámbito de la razón. Precisamente, la causa de la subordinación de la mujer es su identificación con la naturaleza. La naturaleza es lo salvaje a domesticar y, por tanto, él va a defender esa distinción o esa contraposición entre naturaleza y cultura que se va a desarrollar ampliamente a lo largo de toda la filosofía moderna. La naturaleza aplicada a la mujer significa el estadio prepolítico, la situación anterior que conquista su libertad y su igualdad. ¿Por qué dice que la mujer es naturaleza? Porque está considerada como sexo, como pasión ciega que incita los deseos de los hombres. Porque es madre y se centra en sus hijos y en su marido. Es el caso de Julia, la protagonista de esta nueva obra de Rousseau, La Nueva Eloísa, que se basa fundamentalmente en la relación amorosa de Eloísa y del filósofo preescolástico. Bueno, pues se ve que
la edad, como les digo, no perdona y ahora mismo no me viene el nombre, pero ustedes seguro que lo recuerdan perfectamente. Y en suma, en Rousseau hay una identificación entre mujer, naturaleza y esfera privada. La tercera idea clave para esta exclusión es que la mujer no participa de la razón universal, y en esto van a coincidir posteriormente Kant y sobre todo Hegel, ¿no? La mujer no es considerada sujeto de las luces, sino que es más bien el objeto a iluminar por las luces. El ideal ilustrado que define lo femenino es la mujer virtuosa, la que ha trascendido la pasión, la que ha dominado el desenfreno y se contenta con ser su domesticidad y su lugar en la esfera familiar. En conclusión, hay que poner en cuestión el igualitarismo del contrato social de Rousseau, cuyos límites son evidentes. La igualdad es el principio para el gobierno entre los hombres, no la igualdad entre hombres y mujeres. El espacio público está cerrado para Sofía. Público y privado en Rousseau. Sofía está encerrada en el espacio privado doméstico. Emilio es el hombre libre y autónomo que ocupa la esfera pública. La reclusión de la mujer en el hogar es condición de posibilidad para que el hombre se incorpore al ámbito público político. Fíjense, hasta tal punto no se considera a la mujer como participante en la esfera pública que en el pensamiento ilustrado liberal el concepto mujer pública constituye un insulto. Segunda aproximación al filósofo Kant, que es, como saben, el referente del ideal ilustrado que defiende la autonomía y la universalidad de la razón humana emancipada de la tradición, de la autoridad y de la religión. Me permito citar la respuesta que él da a la pregunta ¿qué es la ilustración? Porque me parece que es la más emblemática y la que luego va a entrar en contradicción con su planteamiento en torno a la mujer. La ilustración, dice Kant, es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Como saben, esta expresión procede o pertenece al poeta Horacio y él le da una nueva versión o una nueva interpretación. La pereza y la cobardía, sigo citando el texto de Kant, son causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. También lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. ¿Es tan cómodo no estar emancipado? Tengo a mi disposición, sigue diciendo un libro, que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etcétera, etcétera. Así que no necesito molestar. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a su cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea. Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres, y no digamos que todo el sexo bello, considere el paso de la emancipación además de muy difícil, en extremo peligroso. Después de entontecer sus animales domésticos,
y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron. Los muestran los peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves, pues con unas cuantas caídas aprenderán a caminar solitos. Ahora que lecciones de esa naturaleza espantan y le curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos. Es pues difícil para cada hombre en particular lograr salir de esta incapacidad, convertida casi en segunda naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz de servirse de su propia razón, porque nunca se le permitió intentar la aventura. Nada de razones. El oficial dice, no razones y haz la instrucción. El funcionario de Hacienda, nada de razonamientos, a pagar. El reverendo, no razones y cree. Solo un señor en el mundo dice, razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Aquí nos encontramos por doquier con una limitación de la libertad. ¿Pero qué limitación es obstáculo a la ilustración? Contexto. Y esta yo creo que es una de las afirmaciones claves de la ilustración según la definición de Kant. Contexto, dice, el uso público de su razón debe estar permitido a todo el mundo y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres. Su uso privado se podrá limitar a menudo ceñidamente sin que por ello se retrase en gran medida la marcha de la ilustración. Disculpen porque se me estaba agotando la batería, así que he tenido que estar pendiente también de la electricidad. Pero Kant, hasta aquí, el Kant impecable. El Kant que hasta desde el punto de vista literario elabora un discurso que podría ser perfectamente de un premio de literatura. Pero claro, Kant incurre en contradicción al excluir a las mujeres del atrévete a pensar, cuando afirma, por ejemplo, que una mujer ilustrada tendrá que tener barba, es decir, ser hombre. Y estas ideas sobre Kant las he tomado de este libro, Feminismo, Lugares y Ecos, de una gran filósofa feminista, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, española, Luisa Posada Cubisa, que es una de las mejores especialistas en Kant y una de las que primeramente alertó sobre esta contradicción. Kant incurre en la contradicción propia de la modernidad ilustrada, cuando piensa la relación entre los sexos. Parte de la inferioridad de la mujer y de su destino natural de sometimiento en continuidad con Rousseau. O sea que lo mismo que en el contrato social es un calco de Rousseau, también lo es en relación con el contrato sexual. Recuerden la anécdota que cuentan de Kant, que en su paseo vespertino iba todos los días a la misma hora, de forma que cuando los vecinos le veían pasear, ponían el reloj en hora, son las 5 de la tarde. Pues bien, solo en dos momentos Rousseau rompió esta rutina y fueron cuando leyó el contrato social y cuando tuvo la noticia de la revolución francesa, ¿no? Incluso el propio Kant va a decir que el contrato social de Rousseau le despertó del sueño dogmático. Bueno, pues Rousseau, Kant establece una clara caracterización diferenciada de los sexos. El sexo masculino y femenino tienen caracteres específicos por naturaleza y se caracteriza por una diversidad tajante e insuperable. Ya en el estado
de naturaleza, la mujer estaba sometida al hombre y afirma, la mujer es un animal doméstico, el hombre camina por delante con las armas en la mano y la mujer le sigue con la carga de los enseres en la casa. El carácter específico del sexo femenino es, primero, su ubicación en el espacio privado y doméstico. Segundo, la exclusión de la esfera doméstica. Y tercero, la exclusión del ámbito científico e intelectual. La mujer no aprenderá, por tanto, dirá, geometría acerca del principio de razón suficiente o de las mónadas, ha de saber solo lo suficiente. En cuanto a la historia, se llenará la cabeza, no se llenará la cabeza de batallas, y en lo referente a la geografía tampoco lo hará con nombres de fortalezas, porque es tan impropio de ellas oler a pólvora como lo es a los hombres oler a almizcle. Tiene lugar, por tanto, esta alianza en el matrimonio que regula la inclinación de los sexos y la finalidad natural de la procreación. El contrato sexual por el que las mujeres pactan su sometimiento al marido a cambio de recibir su protección se presupone y precede al contrato social. El contrato sexual, ¿dónde tiene lugar? En el matrimonio, que regula la inclinación natural de los sexos y la finalidad natural de la procreación. La tesis de Kant sobre la relación conyugal desemboca en la desigualdad esencial. El matrimonio no es la unión de dos individuos. El individuo en el pensamiento moderno contractual es el referente para su consideración como ciudadano. Y en este sentido, el individuo es igual a ciudadano. Pero en la relación hombre y mujer en el matrimonio, solo el hombre tiene la condición de individuo y, por tanto, de ciudadano. El pensamiento de Kant es la justificación de la doctrina de la desigualdad que excluye a todas las mujeres del progreso y de la razón autónoma. Afirmaba que la igualdad solo genera discordias en las relaciones de pareja y que había que dar el poder a una sola de las partes, y se la dio al hombre. En suma, Kant niega a las mujeres, como decía anteriormente, capacidad científica y racional, las excluye de la condición de ciudadanas y de sujetos políticos, las confina en el ámbito doméstico y las teoriza como diferencia esencial de lo humano. Por tanto, podríamos decir que tanto en Kant como en Rousseau, la mujer no es ciudadana, sino solo compañera del ciudadano. Más breve va a ser mi referencia a Hegel, que creo que mantiene similares planteamientos a los dos filósofos anteriores, que va a subrayar la contraposición entre los intereses particulares de las mujeres y la razón universal. Tres ideas destacan, o al menos he podido destacar yo en Hegel. La primera, que el sexo femenino, y cito literalmente la fenomenología del espíritu, dice, el sexo femenino, la eterna ironía de la comunidad, convierte mediante intrigas el propósito universal en un fin privado, transformando su actividad universal en un trabajo de este o de aquel individuo específico y pervierte la propiedad universal del Estado, postulado básico, en una posesión y ornamento para la familia. La segunda idea es que cuando las mujeres toman el timón del gobierno, el Estado está de inmediato en peligro, porque las mujeres no regulan sus acciones mediante las demandas de universalidad, sino mediante las demandas de opiniones y aspiraciones arbitrarias. Y la tercera idea es que las mujeres
por sus intereses en lo personal y particular, no podrán ser fiables para poder actuar conforme a los dictados de la razón ideal universal. Por eso, dirá, las mujeres deben ser excluidas de las operaciones del Estado. Y dos palabras sobre otro de los grandes críticos ya de la modernidad y que tiene un pensamiento, yo creo, dialéctico en relación con las mujeres, es Federico Nietzsche. Bueno, en su obra se aprecian diferentes enfoques en relación con las mujeres, ¿no? En unos les confiere una posición privilegiada respecto a la verdad, hasta el punto de que en un momento, no recuerdo ahora mismo en qué libro, llega a decir de sí mismo que es el filósofo del eterno femenino, es decir, el filósofo de la vida. Pero en otros textos las critica y siente aborrecimiento hacia ellas. Claro, yo creo que hay que pasar por Nietzsche en este tema como en otros muchos, pero no quedarse en él, sino cuestionar, pues en cierta medida, esa grandeza intelectual, sobre todo en lo referente a la valoración de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un autor patriarcal, como la mayoría de los filósofos, ¿no? Por ejemplo, algunos textos. Dos cosas quiere el varón auténtico: peligro y juego. El varón debe ser educado para la guerra y la mujer para la recreación del guerrero. Lo demás son tonterías. Bueno, yo creo que las tonterías son las que dice Nietzsche, y en ellas coinciden pues dos tendencias bien diferentes o dos géneros literarios distintos, ¿no? Que son la alta filosofía y la cultura popular. Nietzsche, por ejemplo, pues identifica a la mujer con el sabor amargo. Dice, los frutos demasiado dulces al varón no le gustan, por ello le gustan las mujeres. Amarga es incluso la más dulce de las mujeres. Y sobre el temor del varón a la mujer va a decir, tema el varón a la mujer cuando ésta ama. Entonces ella realiza todos los sacrificios y todo lo demás lo considera carente de valor. Tema el varón a la mujer cuando ésta odia, pues en el fondo del alma del varón está solo malvado, pero la mujer es allí mala. Es decir, en el fondo del corazón del ser humano está solo lo malvado, pero la mujer es ella misma mala, ¿no? Y le recomiendo, para un equilibrio o para un análisis dialéctico del planteamiento de Nietzsche sobre la mujer, un texto que encontré ayer en la revista Praxis, que se titula Nietzsche y las mujeres, de Jonathan Piedra Alegría. Creo que es profesor de la Universidad de Bogotá. No recuerdo ahora mismo y no lo tengo en mente. Con ello, creo que he intentado mostrar cómo la exclusión de las mujeres de la ciudadanía tiene su base en que antes del contrato social se elaboró, como dice Pateman, el contrato sexual. Voy a referirme ahora a la idea del patriarcado dentro de las religiones, que yo creo que lo que hacen es reforzar precisamente la exclusión de las mujeres de la ciudadanía política, pero muy especialmente de la ciudadanía religiosa. Y en este punto pues me guío por Kate Millett, una de las grandes representantes filósofas de la tercera ola del feminismo, cuando dice que el patriarcado ha tenido siempre a Dios de su lado. Eso lo dice en su libro Política Sexual. Me guío también por otra afirmación que tristemente es cierta de otra de las grandes filósofas feministas de la segunda mitad del siglo XX estadounidenses y de la primera década
del siglo XXI, que afirma: si Dios es varón, el varón es Dios. Está la autora de un libro que acaba de publicarse en castellano, que es el libro Pura Lujuria, de Mary Daly, una filósofa teóloga. Fue la primera doctora en teología en Estados Unidos y es muy poco conocida. Pues bien, creo que lo que refuerza la exclusión de las mujeres del ámbito político, lo que las excluye como sujetos políticos, pero sobre todo las excluye del ámbito de las responsabilidades en la comunidad cristiana, es el patriarcado de las religiones. Entonces, ¿qué es el patriarcado o cómo definir el patriarcado de las religiones? Bueno, Alicia Puleo es una de las grandes filósofas feministas argentina, pero afincada en España, catedrática de la Universidad de Filosofía de la Universidad de Valladolid, catedrática de Filosofía, suele distinguir entre tres tipos de patriarcado: el patriarcado duro, el patriarcado blando, y yo incorporo un tercer tipo, que es el patriarcado extremo duro. El patriarcado duro, dirá ella, es aquel que parte de la inferioridad natural de las mujeres y, por tanto, el proceso de socialización es diferente para los hombres y para las mujeres. El patriarcado, que ella llama blando, pues es también el patriarcado del consentimiento. Parte de la igualdad entre hombres y mujeres y defiende un modelo de socialización igualitaria entre hombres y mujeres. Incluso en España, por ejemplo, no sé si en Perú sucede lo mismo, tenemos 3 leyes en relación con la igualdad entre hombres y mujeres. 2004, la Ley contra la Violencia de Género; 2007, la Ley contra la Igualdad Real y Efectiva de las Mujeres; y 2010, me parece, la Ley de Conciliación en el ámbito doméstico y laboral. Bueno, pues, pero sin embargo, dirá Alicia Puleo, las mujeres siguen sometidas y subordinadas a los varones, tanto en la vida política como en la vida doméstica, ¿no? Y Ana de Miguel va a definir este tipo de patriarcado como el neoliberalismo sexual. Bueno, pues yo he incluido otro tercer modelo o tipo de patriarcado, que es, como digo, el patriarcado extremo duro o el patriarcado de las religiones. ¿Y qué es este patriarcado? Pues es un sistema de dominación misógino, homófobo, que inferioriza a las mujeres, rechaza las identidades, las diferentes identidades afectivo-sexuales, es heteropatriarcal y defiende la binariedad afectivo-sexual. Se basa, si el patriarcado blando y duro se basan en la masculinidad hegemónica, el patriarcado de las religiones se basa en la masculinidad divina, que torna al ser humano pues en algo divino, ¿no? Que es lo que yo llamo la masculinidad sagrada. Es esa alianza entre la divinidad o las deidades masculinas y los varones, muy bien reflejada en la afirmación de Mary Daly, que les citaba anteriormente: si Dios es varón, el varón es Dios. En realidad, lo que está haciendo el patriarcado religioso es legitimar el patriarcado político. Esto lo desarrollo en un texto que no voy a exponer ahora por falta de tiempo, pero se lo puede facilitar a las personas interesadas en un artículo que voy a ampliar para un libro titulado Dioses varones, masculinidades sagradas, inferiorización de las mujeres. Y esta idea la desarrollo pues
en diferentes tipos de deidades, tanto los dioses varones de la mitología griega como el dios Moloch de las religiones de la religión limítrofe a Israel, como sobre todo en las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Claro, para mí lo más importante de este patriarcado de las religiones es que no reconoce a las mujeres como sujetos morales y religiosos, sino como objetos de consumo religioso. Las excluyen de la esfera de lo sagrado, impidiéndoles la función de representar a Dios o la representación divina. Las margina del acceso a puestos de responsabilidad donde se toman las importantes decisiones. Las excluyen de la elaboración de la doctrina teológica y de las orientaciones morales. Y en el segundo caso, la gran contradicción es que los varones son los que elaboran las orientaciones morales represivas de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De forma que imponen esta moral que yo considero y yo defino como moral de esclavas. Definen a las mujeres en función de la maternidad y en función de la esponsalidad. Defienden la idea de complementariedad entre hombres y mujeres, siendo estas las que complementan al varón. Niegan las religiones y el cristianismo en concreto toda forma de identidad afectivo-sexual que no sea conforme al binarismo hombre y mujer, y condenan toda forma de relación sexual y de modelo de matrimonio que no sea heterosexual. Fíjense que esto es muy grave, ¿no? No sé cómo estará la situación en el Perú, pero aquí en España ya hay una ley de matrimonio igualitario y, sin embargo, la jerarquía católica y desde los púlpitos los sacerdotes condenan esta ley y, sobre todo, el nuevo desarrollo tan extendido universalmente como es el de los LGTBI, ¿no? Y luego legitiman el patriarcado social, político, familiar y laboral y educativo basado precisamente en la masculinidad hegemónica. Niegan a las mujeres los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual, la planificación familiar, afirmando que todo acto sexual debe estar abierto a la vida. Y condenan también la eutanasia y la interrupción voluntaria del embarazo. Todavía el lunes, en el discurso inaugural de la 105 Asamblea Plenaria del Episcopado Español, el presidente de la Conferencia Episcopal Española desgranó todas estas condenas y se centró sobre todo en la defensa a la vida. Dice, defensa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural y, por tanto, la oposición al aborto y la oposición a las leyes que justifican el final de una vida decidida libremente y desde el punto de vista médico. Claro, en estos días que me han hecho algunas entrevistas, pues me han preguntado: ¿usted considera, profesor Tamayo, que los obispos españoles son defensores de la vida? Y yo digo, los mejores defensores, los campeones de la vida, pero de la vida antes del nacimiento y después de la muerte, porque poco hacen por defender la vida de las personas que la tienen más amenazada y muy especialmente de los feminicidios. Todavía no he conocido
ni he leído un documento de la jerarquía católica española contra los feminicidios, contra la violencia de género en sus diferentes grados y niveles. Y sin embargo, durante estos 45 años de democracia, pues han publicado numerosísimos documentos pues, contra el aborto, contra el divorcio, contra las relaciones prematrimoniales, contra la ordenación de las mujeres, contra los derechos sexuales y reproductivos, y así he encontrado 15 noes en todos estos documentos que he analizado durante el último año. Y he encontrado solo un sí. Fíjese, sí a la castidad. Claro, eso explicará que aquí, al menos en España, solamente el 10% sea practicante y, bueno, el mínimo de personas que se declaran católicas pues sigan la práctica de las bienaventuranzas. Bueno, pues esta sería la primera parte, la primera reflexión, y ahora mucho más rápido la segunda. Perdón, Miguel, ¿querías decir algo? No, puede terminar. Bueno, y la segunda parte tendría como objetivo lo que les indiqué, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del feminismo para incorporar, y la respuesta también de la hermenéutica feminista teológica para incorporar a las mujeres a la ciudadanía, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista religioso dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, sería algo así como cómo incluir a las mujeres dentro de la ciudadanía, cómo reconocer a las mujeres como ciudadanas, cómo considerar a las mujeres como iguales. Y bueno, la verdad es que creo que el feminismo ha sido el que ha impugnado los fundamentos mismos de esa democracia excluyente y ha radicalizado la exigencia de que el sujeto político incluya también a las mujeres. No voy a hacer una definición y un desarrollo extenso de lo que es el feminismo, pero en relación con nuestro tema, pues creo que se trata de un proyecto de emancipación de las mujeres con sus diferencias culturales, locales, de clase, étnicas o de orientación sexual. Y la característica común que tienen las mujeres según estas diferencias, la característica común es la opresión. Y precisamente para reconocerse las mujeres como sujetos políticos, como ciudadanas, tienen que empoderarse como sujeto político tanto colectivo como individual. El empoderamiento se entiende como un proceso individual por el que la mujer evoluciona de manera personal hasta tomar conciencia de sus derechos y consolidar su poder, su autonomía y su autoestima personales. El empoderamiento como proceso colectivo, pues, se traduce en la unión de las subjetividades femeninas para organizarse en la lucha política por sus intereses de género y conseguir una transformación completa de las desigualdades de género en todos los campos y en todos los frentes. Por eso yo diría que empoderamiento y feminismo son expresiones inseparables y tienen, claro, una historia de 3 siglos, desde las primeras reivindicaciones de las mujeres ilustradas, pues hasta las últimas y muy empoderadas movilizaciones feministas de estos 2 grandes días emblemáticos, ¿no? El 8 de marzo y el 25 de noviembre, ¿no? Y eso ha sucedido a lo largo de 4 grandes olas, que seguramente ustedes identifican con este mismo nombre de olas, ¿no? Que son
que se refieren a movimientos. La primera ola sería la del feminismo ilustrado, que va del siglo XIX hasta finales, de finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVII, con un pensador cartesiano muy poco conocido que le dio a conocer Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que es Poulain de la Barre, un filósofo cartesiano que escribió el libro sobre la igualdad de las mujeres. Es un autor a quien le recomiendo, y yo desde que lo descubrí hace 10 o 12 años que me incorporé al ámbito de la teología feminista, pues le sigo con muchísimo interés hasta finales del siglo XVIII, con las dos grandes mujeres, Mary Wollstonecraft, con su obra Reivindicación de los Derechos de la Mujer, en la que intenta responder a Rousseau y defiende precisamente la educación de las mujeres, y la otra gran mujer política, Olympia de Gouges, que 2 años después de la defensa o de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues va a escribir su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Aquí es donde va a empezar el feminismo, realmente el feminismo político, ¿no? Y, como digo, fundamentalmente se va a desarrollar en este periodo de finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII. La segunda ola, que va detrás de la incorporación de las mujeres a la ciudadanía, es la que yo contemplo en torno a un siglo estricto, de 1848 a 1948. ¿Por qué esas dos fechas? Me parece que son emblemáticas. No porque sean simples fechas, sino porque en 1848 es la fecha en la que se reúne en 300 mujeres, 300 personas, 240 hombres y 60 mujeres, 240 mujeres y 60 hombres, en lo que se llamó la reunión de Seneca Falls, en los Estados Unidos, en una iglesia evangélica, y ahí publicaron su declaración de sentimientos, que todo esto, y el 1948 va a ser el año en que Simone de Beauvoir va a publicar su libro El segundo sexo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza todo este siglo dentro del movimiento feminista o en esta segunda ola? Pues la lucha por el voto de las mujeres en el contexto de la defensa de los derechos civiles, educativos y políticos. Y ahí se encuentra una de las grandes teólogas feministas, quizás la pionera por excelencia, Elizabeth Cady Stanton, que entre 1895 y 1898 va a publicar el libro que da origen a la hermenéutica bíblica feminista, la Biblia de las mujeres. Y ahí es donde ella va a reunir a un grupo de mujeres expertas y conocedoras de lenguas del entorno bíblico, y va a publicar esta obra de la Biblia de la mujer, que son los comentarios a todos aquellos textos en los que aparecen las mujeres dentro de en la Biblia cristiana y en la Biblia hebrea, ¿no? La tercera ola, ya más cercana a nosotros y nosotras, pues es la de los años 60 y 70 del siglo XX en los Estados Unidos, lo que se llama el feminismo radical, cuyo lema es: todo lo personal es político. Es decir, incluso las relaciones domésticas, las relaciones afectivo-sexuales que quedan recluidas al ámbito de lo privado, se convierten en algo político, ¿no? Entonces,
¿Cuál es lo que caracteriza esta tercera ola? Pues que se ha conseguido, es verdad, el derecho al voto, el derecho a la educación de las mujeres, el acceso igualitario a algunas profesiones de hombres y de mujeres, pero va a persistir la exclusión de estas tanto en los ámbitos privados como en los ámbitos públicos, ¿no? Entonces, tras la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, las pensadoras del feminismo radical van a resignificar dos conceptos que hasta ese momento no tenían ese componente claramente político, ¿no? Dos conceptos del pensamiento y del movimiento feminista que van a ser los conceptos de género y el concepto de patriarcado. Y finalmente, en la ola en la que estamos actualmente que se ha dado en llamar la cuarta ola, ¿no? Que yo creo que se caracteriza por la rebelión masiva de las mujeres contra la violencia social, sexual y contra su recrudecimiento. Y en este contexto de la cuarta ola y esta rebelión masiva hay que situar, a mi modo de ver, los movimientos del Me Too que denuncian las violaciones sexuales de dirigentes políticos, de dirigentes de grandes músicos, de grandes directores de cine, ¿no? En la cuarta ola yo creo que el movimiento feminista deja de ser un movimiento de élites y pasa a ser un movimiento de masas. Y en relación con esta rebelión masiva contra la violencia de género, contra la violencia sexual, Carol Sheffield la llama terrorismo sexual en sus diferentes manifestaciones, que van desde la violación, el acoso, el maltrato, el asesinato, la pornografía, la trata, la prostitución y últimamente, no sé si siguen el debate en el Perú sobre los vientres de alquiler, que se ha conocido con el nombre de la maternidad subrogada, que bueno, pues consiste en reducir a la mujer a un útero, a vasija vacía, como dice, como llamaba Aristóteles a las mujeres, y además convertir a las mujeres y a los niños y a las niñas en un objeto de comercio, ¿no? Entonces, lo que se reclama dentro de esta cuarta ola es la igualdad de las mujeres, no solo en lo político y en lo social, sino también en lo económico. Y por eso una de las características del feminismo de la cuarta ola es su carácter anticapitalista, crítico del sistema neoliberal, ¿no? Y en ese sentido, por referirme a esta gran pensadora Nancy Fraser, pues creo que lo que se va a defender es la justicia de género en su doble dimensión, el paradigma de la retribución y el paradigma del reconocimiento de las mujeres. Y quizás otra característica que no estuvo presente en las olas anteriores y que define esta cuarta ola es la crítica de la masculinidad hegemónica. La crítica de la masculinidad hegemónica que se convierte en el fundamento del poder de los varones e incluso de la propia violencia contra las mujeres. Y quizás un rasgo importante de esta cuarta ola en relación con la masculinidad hegemónica es que poco a poco vamos incorporándonos hombres, varones, académicos o del mundo de la cultura, el mundo del arte, del mundo de la ciencia, pues a esta crítica de nuestra multisecular masculinidad hegemónica. Bueno, creo que ya he agotado el tiempo
me quedaría por resaltar el tema de cómo la hermenéutica feminista bíblica incorpora también a las mujeres que han sido excluidas históricamente dentro de el sistema patriarcal eclesiástico. Yo diría que si tuviéramos que utilizar una sola palabra para definir cuál es el papel de las mujeres en las religiones y especialmente dentro del catolicismo, diríamos que estamos ante una patriarquía, una estructura jerárquico-piramidal patriarcal. ¿Cómo superar esa patriarquía? Pues yo creo que a través de una hermenéutica feminista de los textos fundantes de las religiones, partiendo de dos principios básicos del cristianismo originario, y con esto termino, que son las mujeres recuperan en el movimiento de Jesús de Nazaret la igualdad y la ciudadanía que les negaban tanto el judaísmo ortodoxo como el imperio romano. Y segundo, la primera extensión de la comunidad cristiana de Palestina que va a llevar a cabo Pablo de Tarso a través de la creación de comunidades en toda la cuenca mediterránea, se va a basar en el principio de ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Creo que estos dos principios del cristianismo originario deben aplicarse al momento histórico que estamos viviendo, rompiendo y quebrando de esa manera la patriarquía que caracteriza al cristianismo actual, especialmente en la Iglesia Católica. Muchas gracias por su interés. Disculpen la extensión de la exposición, que bueno, me gustaría profundizar en alguna de estas cuestiones, sobre todo la última parte, en otra sesión que podamos tener o dentro de del curso este de ciudadanía o en otro momento que tenga a bien y la generosidad del profesor Polo de invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan José Tamayo. Realmente ha sido bastante ilustrativo, pedagógico, como para un acercamiento posterior de nuestros propios estudiantes. Pero tampoco queremos abusar demasiado de su tiempo, dado lo limitado que tenemos para compartir ahora. Así que le voy a dar pase a las reflexiones, preguntas de nuestros compañeros y para que usted pueda responder en conjunto las intervenciones. Dejo la palabra, por favor. Sí, por favor, no me gustaría que fueran solo preguntas, porque a mí lo que más me interesa, si me hacen preguntas, respondo con otra conferencia que va a ser muy limitada por el tiempo, pero me interesa muchísimo más escuchar sus reflexiones sobre el tema, que van a ser para mí enormemente enriquecedoras. En cualquier caso, voy a escuchar sus intervenciones con todo el interés y con toda la valoración que merecen. Gracias. Martín, empezamos con Martín Garro. Martín. Gracias, un gusto conocerlo, profesor Tamayo. Martín Garro, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está, Martín? Bien, un gusto escucharlo. Cuando pensamos en la antigüedad griega y vemos que la definición del ciudadano coincidía con el propietario, el varón, el que podía participar en la asamblea, inmediatamente salta a la luz de que las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los niños, estaban fuera del campo de la ciudadanía. Y cuando uno recorre la historia de la filosofía, ve que esa idea, digamos, de postergar, de mantener a un grupo de desplazados fuera del ámbito de la ciudadanía, ha sido recurrente. Miles de años, creo, que los filósofos hemos apoyado esta desigualdad. Ante eso, digamos que uno lo siente como un peso, digamos, fuerte, ¿no? De haber sido cómplice de todo esto. Me viene a la mente un poco pensar en la idea hegeliana o transformar un poco la idea hegeliana de este camino de la libertad, ¿no? Un camino de la libertad que pasa de estar en una sola persona a estar en príncipes o estar en burgueses, y que creo que Marx toma, digamos, para decir que el que va a vencer, digamos, el que va a vencer a
al rey, entre comillas, actual, va a ser siempre el desplazado, ¿no? Entonces, por eso que él piensa en los proletarios, etc. Pero si uno toma esta idea para pensar de que son los desplazados los que poco a poco van apareciendo en la historia, ¿no? Aparecen las mujeres, aparecen los grupos LGTBI, los niños, etcétera, van apareciendo en la historia. Y si es que hay alguna idea de posibilidad de, digamos, rescatar esta idea, digamos, para sentirnos un poco mejor de que hay un camino en la libertad, que va haciendo que poco a poco se incorporen cada vez más aquellos que han sido siempre desplazados. Y solamente una apreciación, una curiosidad, si en ese tránsito entre la tercera y la cuarta ola del feminismo, ¿por qué un pensador como Foucault, por ejemplo, resulta tan importante? Digamos, ¿por qué fijarse justamente en un pensador varón y qué papel tuvo? ¿Qué le parece a usted? Muy Bien, bien. vamos a esperar un ratito, ¿le parece? Para que pueda responder en conjunto. Sí. No sé si tenemos una intervención más. Marco, quizá, o Eiffel. Eiffel quería preguntar. Eiffel. Y Eiffel, por favor. Sí, muy buenas tardes, profesor Tamayo. Un gusto nuevamente escuchar su interesante ponencia. Me quedo con lo último que usted ha estado mencionando sobre los orígenes del cristianismo, en el cual ha estado mucho de mi parte abocado a la lectura de ello. Por ejemplo, llegó a mis manos este interesante libro, Los Evangelios Gnósticos, muy interesante libro, donde habla precisamente de otros tipos de cristianismo al inicio, pues, ¿no? Hablamos del siglo I, ¿no? Donde surgieron varias escuelas cristianas y al final prevaleció solo una, la que terminó casándose con Roma, ¿no? Y estos evangelios, que bueno, se han agrupado como el nombre de evangelios gnósticos, fueron quemados, los propios gnósticos fueron perseguidos, y con mucha suerte, en el siglo XX, unos pastores egipcios en el sur de Egipto, bueno, qué gran emoción, estuve hace poco por ahí, en el sur de Egipto, encontraron pues en unos jarrones en el desierto los famosos evangelios que fueron proscritos por la iglesia oficial. Curiosamente, en esos evangelios hay posiciones muy distintas, y ahora diríamos herejes y aborrecibles por cualquier católico. Hay posiciones muy distintas a la doctrina oficial de la iglesia. Y una de ellas es el rol de la mujer, la posición de la mujer, ¿no? La posibilidad de que fueran sacerdotisas, ¿no? O inclusive, o por ejemplo, que cuando Dios creó a Adán, bueno, cuando los gnósticos interpretaban el Génesis, Adán no era un hombre, sino era un másculo femenina, es decir, era un andrógino, hermafrodita, ¿no? Por ejemplo. Eh, Estos casos nos llevan también a decir el rol femenino que fue aplastado por el cristianismo oficial que terminó casándose con Roma. E iba pues a lo último que usted mencionó. ¿Qué tan fácil o difícil o empresa imposible sería tumbarse, ¿no? O cambiar los dogmas establecidos por la Iglesia Católica? Por ejemplo, los evangelios gnósticos hablan de un Dios Padre y un Dios Madre o una diosa madre, ¿no? Eso sería muy difícil de casar con el dogma establecido por la Iglesia Católica, que establece Dios Padre y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque yo lo veo muy poco esperanzador por ese lado. No creo que la Iglesia Católica pueda ceder hasta el extremo de cambiar sus dogmas iniciales, ¿no? Sus dogmas iniciales. El que quizá quiso hacerlo, pero bueno, se quedó dentro de los límites del cristianismo oficial, fue Lutero, ¿no? Y Lutero fue toda una genialidad en su tiempo, pero con todas sus tragedias. Entonces, ¿qué se podría o no cambiar esos dogmas cristianos que por 2 milenios ha dominado pues a muchos países? Gracias igual por su conferencia. Gracias. Gracias. Y ahora tenemos la participación de Roxana Lazo. Roxana.
Buenos días, buenas tardes, mucho Buenos gusto. días, Rosana. Ya En mi están ahí caso, a mediodía, ¿no? sí, Así que ya- sí. En mi caso soy arqueóloga y entonces me ha llevado a reflexionar con el mundo andino, lo que usted ha dicho, ¿no? En el manuscrito de Huarochirí, donde se cuentan temas de mitos, la mujer, el papel, los roles de las huacas femeninas no necesariamente son excelsos, ¿no? Engañan, también son cándidas, pero esto me lleva a pensar cómo lo positivo y lo aparentemente negativo es importante para la construcción del mundo que tenemos. Entonces, eso es lo que me gustaría preguntarle, ¿no? Esta reflexión entre cómo lo aparentemente positivo o negativo, en ambos casos, con analogía valorativa, en realidad es funcional para un presente que tenemos con ciertas características, ¿no? Para el estado en que tenemos ahora de naturaleza. Gracias, Rosana. No sé si hay alguien más o aprovecho una última participación para que el doctor Juan José Tamayo pueda responder, relacionando más bien con una vertiente que también se tocó con Rousseau, es decir, la asociación de la mujer con la naturaleza, que también ha sido todo un debate moderno que ha llegado hasta el ecofeminismo, ¿no? Ecofeminismo expresado en movimientos, en trabajos muy importantes, ¿no? La liberación de uno pasa por la liberación, o la liberación de la mujer pasa por la liberación de la propia naturaleza, ¿no? Y los trabajos ni siquiera puramente teóricos, sino también prácticos de Vandana Shiva, siguiendo toda una línea neogandiana, son bastante inspiradoras, ¿no? Entonces todavía hay como todo un ámbito de esperanza ahí, ¿no? ¿Qué le parece, doctor Tamayo? Puede, por favor, decir algo. Muy bien. Pues me han interesado mucho más sus preguntas que mi propia intervención. Así que he tomado nota de las 4 cuestiones que me plantean y, bueno, voy a repensarlas y voy a escribir la respuesta y se la voy a enviar, pero previamente les ofrezco el guión totalmente espontáneo de lo que me han sugerido sus 4 preguntas, ¿no? Ciertamente, el relato de la democracia en Occidente se ha construido sobre una parte de la historia de la democracia, pero no sobre otra. O sea, la democracia en Occidente, la democracia griega, se construye a costa precisamente de todo un conjunto de personas excluidas de la educación, excluidas del conocimiento, excluidas del beneficio económico, y por eso creo que no tenemos que idealizar la democracia griega, sino que tenemos que asumirla en sus aspectos positivos, pero también en el cuestionamiento que planteaba Martín, de que está construida sobre la exclusión de personas desplazadas. Incluso diría más, desde el punto de vista antropológico, la base de la filosofía de la feminidad de Rousseau y la base de la exclusión de las mujeres en el ámbito del conocimiento y de la participación política se encuentra en Aristóteles. Tengo trabajado el tema de la exclusión de las mujeres en los 3 grandes pensadores de los 7 primeros siglos, Aristóteles, de los 13 o 14 primeros siglos, Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, y precisamente Aristóteles es el punto de partida, es la base y la clave de todo ese proceso del patriarcado filosófico, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que deconstruir. Entonces, ¿cómo deconstruir o cómo eliminar esta situación
de discriminación, de lo que decía Martín, de las personas desplazadas. ¿Hay camino para la libertad? Yo creo que sí, pero solamente hay camino para la libertad desde el reconocimiento de las personas marginadas y excluidas como sujetos políticos. Lo que dice el Papa Francisco, que es la cultura del descarte, que son estas personas que ni siquiera son excluidas, sino que ya están fuera del ámbito del neoliberalismo. Yo creo que esas son las personas a las que tienen que convertirse realmente en sujetos políticos, ¿no? Porque si nosotros y nosotras intervenimos por ellos y protagonizamos o decidimos tener la avanzadilla de esas luchas, yo creo que con eso estamos legitimando y reforzando esa exclusión, esa marginación de estas personas, ¿no? Por eso yo creo que sí, que hay un camino para la libertad y para la liberación de los pueblos oprimidos y de los colectivos y de las personas empobrecidas, pero tiene que ser a partir del reconocimiento como sujetos políticos de esas personas, ¿no? Es decir, devolver la ciudadanía a quienes se les ha retirado y de esa manera partir de un planteamiento planteamiento inclusivo a partir de las personas que han sido excluidas. Y luego Foucault. ¿Por qué a Foucault se le da tanta importancia en estas cuestiones? Bueno, en dos cuestiones sobre todo, ¿no? En las cuestiones de la decolonialidad y en las cuestiones del feminismo. Yo creo que es de los pocos autores que han sido sensibles a estas dos discriminaciones de los pueblos oprimidos de las antiguas colonias, de las comunidades indígenas y también de las mujeres. Pero, sin embargo, a mi modo de ver, su planteamiento antropológico sigue siendo patriarcal. Y claro, como generalmente los filósofos varones y los teólogos varones no legitimamos nuestros planteamientos a partir de colegas varones, pues me parece que estamos haciendo un flaco servicio a estas mujeres que realmente han sido las pioneras, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista militante para la incorporación de las mujeres hacia la ciudadanía. Por lo que se refiere a la intervención de Eiffel, me parece que es Eiffel Ramírez, ¿verdad? Sí, bueno, pues me interesa muchísimo, claro, porque es un campo en el que llevo trabajando ya muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué decir sobre este tema? Pues que hay que hacer una hermenéutica crítica de la sospecha de los textos que se han considerado, de los evangelios considerados canónicos. Y esa expresión, hermenéutica de la sospecha, es de Elisabeth Schüssler-Fiorenza, esta gran teóloga biblista alemana, pero que ha enseñado durante prácticamente toda su vida en los Estados Unidos. Por tanto, hacer una hermenéutica feminista de la sospecha de los textos o de los evangelios canónicos. Segundo, hacer un reconocimiento y una rehabilitación de los textos apócrifos y muy especialmente de los textos gnósticos, porque en ellos es donde aparece claramente el protagonismo de las mujeres y un cristianismo que tristemente fue derrotado. Hay un evangelio, que es el Evangelio de María, en el que, pues aparece María dialogando y conversando con Jesús, y eso les indigna al resto de los discípulos y sobre todo a Pedro, hasta el punto de que tiene que intervenir su hermano Andrés y le dice: pero ¿a ti qué te importa que Jesús tenga más relación y más amistad y más reconocimiento de María?
cuando ella realmente es la que mejor ha comprendido su propio mensaje y su alternativa de vida. Entonces creo que ese es el segundo momento para rehabilitar una serie de cristianismos que han sido destruidos por el cristianismo oficial. Y tercero, creo que hay que recuperar el protagonismo que en el cristianismo originario tuvieron las mujeres, María Magdalena en concreto, y todo el colectivo que formaba en Galilea. Fíjese, Eiffel, profesor Ramírez, que el origen del cristianismo no está en Jerusalén. El origen del cristianismo está en Galilea, tierra de gentiles. ¿Y cuál es el punto de partida? Un grupo de mujeres que se reunían de manera asidua para celebrar sus experiencias religiosas y para reflexionar sobre la libertad que ellas necesitaban de la estructura patriarcal. Eran mujeres, diríamos, con bolsillo propio, mujeres de un cierto acomodo económico, y son estas mujeres las que van a acompañar a Jesús y van a tener el mismo protagonismo que el resto de los varones. Y el Evangelio de María Magdalena fue derrotado por las iglesias paulinas mal interpretadas, porque como les dije anteriormente, en las iglesias paulinas originarias las mujeres jugaban un rol protagónico extraordinario. Incluso dice Edward Schiller, un gran teólogo belga, enseñó durante toda su vida en Nimega, en Holanda, dice que posiblemente en las comunidades domésticas del Imperio Romano, comunidades cristianas, como la mujer era la que controlaba la gestión económica y la gestión doméstica, posiblemente las mujeres también pudieran presidir o pudieron presidir la Eucaristía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se puede revertir perfectamente esta concepción jerárquico-patriarcal piramidal de la mayoría de las religiones y especialmente de la Iglesia Católica. Pero claro, no seamos ilusos. Eso no se puede desmontar pues ocupando o conquistando el Palacio de Invierno, en este caso el Vaticano, ¿no? Porque si hubiera una lucha de poder contra el Vaticano frontal, perderíamos sin duda ninguna, pero en el supuesto hipotético ingenuo que ganáramos, nos convertiríamos en un nuevo poder alternativo, ¿no? Entonces yo creo que la construcción de ese cristianismo alternativo, inclusivo, feminista, tiene que hacerse a partir de pequeños grupos. Aquí en España, por ejemplo, hay una coordinadora que agrupa a 170 comunidades que se mueven precisamente en esta dirección y en esta orientación. Por lo que se refiere a... Me gustaría desarrollar más esta idea, profesor Ramírez, pero no tengo tiempo porque ya he excedido el tiempo que tenía disponible, pero tengo que responder también, por supuesto, a Roxana, que me ha dado mucha alegría saber que es arqueóloga, porque recientemente estoy leyendo algunos textos sobre que el primer hombre fue una mujer, fue también una mujer de una arqueóloga, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero aquí en España tenemos una catedrática de arqueología que es Almudena Hernando. No sé si usted, Rosana, la conoce, que es una magnífica pensadora intelectual feminista que acaba de publicar un libro que lo hemos presentado precisamente en Meta Librería, y es una mujer que yo creo que reformula de una manera alternativa el papel de las mujeres en ese momento que ella estudia, ¿no? Pero yo creo que lo más importante para los arqueólogos, las arqueólogas y para quienes estamos interesados en esas investigaciones, pues es recuperar esas vetas de igualdad, esas experiencias fraterno-sororales que se pudieran dar en ese momento, ¿no?
porque, y eso ya lo decía Walter Benjamin, ¿no? Hay que a cepillar a la historia al revés. Y cuando cepillamos la historia al revés, nos encontramos con que quizás no sea verdad lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero hubo en el tiempo pasado dimensiones y vetas de libertad, de liberación y de igualdad. Y finalmente la intervención de Miguel, muy pertinente. Claro, yo creo que hay que revertir ese análisis o esa reflexión que hace Rousseau de mujer igual a naturaleza, por tanto objeto de explotación, por la teoría ecofeminista de que todos los seres humanos somos no parte de la naturaleza solo, sino que también somos naturaleza. Y en ese sentido, pues me parece que lo que hay que cuestionar es lo que dice precisamente Vandana Shiva. Dice Vandana Shiva, las mujeres y la naturaleza son las últimas propiedades del capitalismo. Entonces, el capitalismo y patriarcado vienen a conformar esta dualidad de naturaleza y mujer desde el punto de vista negativo para más fácilmente apropiarse y dominarlas, ¿no? Y yo creo que siguiendo a Vandana Shiva y a otras grandes ecofeministas y teólogas también feministas como en Brasil Ivone Guevara, pues tenemos que hablar de una comunidad ecohumana fraterno-sororal. Y creo que ese es el verdadero camino para quebrar esta identificación de mujer y naturaleza, negando tanto a las mujeres como a la naturaleza el ser sujeto y y tener dignidad. Por tanto, defender la dignidad de los seres humanos, defender la dignidad y los derechos humanos de las mujeres y también de la naturaleza, conformando esa comunidad que les indicaba, por si les sirve la expresión que me está surgiendo ahora espontáneamente, conformar una comunidad ecohumana fraterno-sororal. Muchas gracias, doctor Juan José Tamayo. Realmente ha sido bastante inspirador. Me quedo con esa idea central de la defensa de la dignidad de todos los seres, especialmente también de la Madre Tierra. Y esto nos lleva a dos compromisos, el de desmontar o de construir todos los discursos de opresión y el de recuperar esas vetas de igualdad que ya se han ido dando a través de la historia humana, ¿no? Desde Lima, un fuerte abrazo y muchas gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros. A su exposición y siempre a escucharles, y creo que la estructura de la exposición tendría que ser al revés, pero bueno, me viene bien porque de esa manera pues desarrollo lo que he preparado, ¿no? Y siempre que surgen cuestiones nuevas, como en este caso, pues son para mí muy enriquecedoras. Si algún día quieren y están interesados, podría ofrecerles una exposición sobre las bases antropológicas del patriarcado, analizando Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Lo tengo bastante trabajado y se lo ofrezco pues con toda la humildad si les puede ser útil. Y luego otra sesión, si les interesa más adelante, sobre el tema que ha planteado Eiffel. Los cristianismos derrotados, recuperación de los cristianismos derrotados, sobre todo el cristianismo de María Magdalena, que jugó un papel protagónico, incluso compitiendo con el propio Pedro en las iglesias de Asia Menor durante 2 siglos, ¿no? Y ese cristianismo fue totalmente derrotado y patriarcalizado. Les vamos a tomar la palabra entonces. Muchas gracias y muy buenas tardes. Adiós, que tengan buen Gracias, día. profesor Tamayo. Gracias por la participación, colega. Que les haya provocado el almuerzo y tengan buen apetito. Adiós. Gracias.